Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juliet y de parte del equipo de Hanolsem les doy la bienvenida a este nuevo webinar. En este video hablaremos de un tema que es muy interesante y popular, que son los bailes de K-pop. Si te gustaría saber un poco más sobre este tema, quédate hasta el final del video. El K-pop se ha convertido en uno de los principales embajadores de la cultura coreana, gracias a aquellos elementos diferenciadores que han formado parte de su desarrollo musical. Es que a diferencia de Occidente, en la península todas las empresas de entretenimiento se encargan de ofrecer un entrenamiento exhaustivo a sus artistas con el fin de hacerlos unos profesionales integrales y destacados en áreas como canto y baile. A raíz de esta preparación, el K-pop ha logrado establecer otros parámetros en la industria, especialmente en aspectos relacionados con la danza, en la cual todas las agencias contratan a bailarines importantes de su país para hacer una coreografía que se enfoque en resaltar las cualidades de la agrupación. La primera generación del K-pop comprende la década de 1990 a 2000. So Taejeon Boys debutó con I Know, la cual se mantuvo en los primeros lugares en las listas de popularidad coreanas durante 17 semanas. No solo combinaron el ritmo del hip hop, rock, el rap y la música techno, sino también una coreografía sincronizada. Uno de sus integrantes, Yang Hyun-suk, se convertiría en uno de los fundadores de Watch Entertainment, una de las empresas más reconocidas en la industria del K-pop. La popularidad de So Taejeon Boys creó un nuevo espacio en la audiencia, los jóvenes, por lo que la creación de grupos formados por personas dentro de un rango de edad contemporáneo como H.O.T., una agrupación creada por SM Entertainment, marcó el inicio de una nueva era en esta generación y permitió que se posicionara oficialmente como la primera generación del K-pop. H.O.T. fue formado a través de un proceso de audición y un periodo de capacitación, como trainees, donde cada miembro tenía un rol distinto, pero todos eran capaces de realizar una presentación que incluía coreografías que requerían mayor condición física, movimientos sincronizados durante toda la canción. Canciones como Candy y We Are The Future se posicionaron rápidamente en los primeros lugares. SIS fue el primer grupo de K-pop femenino con éxito, el cual debutó en 1997. Con ellas se puede reconocer la influencia estadounidense en los ritmos, vestuario y maquillaje. Se puede apreciar coreografías que combinan espontaneidad con movimientos sincronizados delicados, como en Love y en I'm You Girl. La coreografía se convierte en algo más rítmico y con mayor sincronía. La fórmula de los grupos de los 90 fue tan exitosa que permitió establecer bases para los grupos que surgirían en la misma generación y generaciones posteriores. Listen, boy, my first love story. My angel and my girls, my sunshine. Let's go. En la segunda generación del K-pop encontramos coreografías muy conocidas como G de Girl Generation. Esta coreografía fue lanzada en 2009 y fue la que posicionó a este grupo como las reinas del K-pop. En este baile
se destacó algo llamado movimiento con la pierna, que ha sido imitado por muchos idols y fans, incluyendo a V de BTS. Ya para el mismo año surgió Sorry Sorry de Super Junior, y esta canción tuvo un gran éxito debido al ritmo y a la coreografía, convirtiéndose así en un fenómeno viral en internet. Fue tan grande su impacto que hoy día en YouTube puedes encontrar un video viral de reclusos en Filipinas bailando esta increíble canción. Y como podemos ver en las coreografías de K-pop, fueron evolucionando a pasos agigantados, pues en la primera generación las coreografías de K-pop se destacaba mucho la sincronización y los bailes basados en una música popular de Corea del Sur, mientras que en la segunda generación ya se incorporan elementos como rock, el rap o el techno, destacando la precisión y exactitud de sus movimientos. Debido a este cambio constante en las coreografías, hoy día podemos destacar a varios coreógrafos importantes, como el famoso coreógrafo estadounidense Nick Voss, quien ha trabajado con estrellas de talla mundial como Madonna, Beyoncé y Ciara, y quien fue el creador de coreografías como Growl de EXO. Sorry Sorry de Super Junior y Ring Ding Dong de SHINee. Por otro lado tenemos a Baek Jong-jung, quien es una coreógrafa surcoreana conocida por ser parte del programa Produce 101, donde enseñaba a las chicas a bailar. Ella ha creado coreografías como Expectation de Girls' Day, Abracadabra de Brown Eyed Girls, Mr. de Cara y Up and Down de EXIT. Ahora bien, para que un idol sea capaz de producir una coreografía de tal magnitud, se debe realizar un proceso de entrenamiento exhaustivo en el baile. Para ello participan en las audiciones de las compañías. Allí los jurados establecen que un participante es lo suficientemente talentoso para convertirse en un trainee, y luego de ello se someten a prácticas de baile muy duras que requieren horas y horas de ensayos extra. Los idols regularmente bailan cerca de 7 horas o más al día para tener una excelente condición física y poder hacer un buen stage sin morir de cansancio. Normalmente ellos tardan cerca de un mes en aprenderse las coreografías, donde los primeros 3 o 4 días se aprenden los pasos y el resto del mes se dedican a perfeccionar estos pasos. Así surge la tercera generación del K-pop. En ella se puede encontrar coreografías como Boombayah, realizada por Blackpink en 2016, la cual se caracterizó por el impacto digital y musical que tuvo al tiempo de ser lanzada, ya que su musicalidad pegajosa hizo que esta coreografía fuese un trend en aquella época. Asimismo se convirtió en el video debut musical más rápido en lograr 50 millones de vistas en YouTube de cualquier acto de K-pop, con 9 semanas después del lanzamiento. Ya por otra parte, surgió la colaboración entre BTS y Steve Aoki en 2018. Esta canción marcó una sensación entre el público amante del K-pop, pues incorporaba la electrónica acompañada de una coreografía compleja, destacando las figuras en formaciones y el trabajo a contratiempo con la musicalidad.
De acuerdo a lo anterior, es posible ver la evolución del baile con respecto a la generación anterior, pues aquí se destacaba el estilo y la complejidad coreográfica. Cabe aclarar que cada generación del K-pop está marcada por la tendencia de tales años, por ende el estilo que se maneja en la tercera generación recae en el hip hop moderno, las baladas y el pop. Para esta generación tenemos coreógrafos reconocidos como Kyone Madrid Kyon, bailarín y coreógrafo estadounidense de 28 años, que es un reconocido coreógrafo de BTS, quien elaboró importantes montajes coreográficos como Dub, Fire, Say Me, Not Today y Blood, Sweat and Tears. Sin embargo, este coreógrafo no solo ha trabajado con BTS, pues también se le atribuyen coreografías de grupos como 2PM, GOT7, VIXX, Monsta X y Taeyang de Big Bang. Hoy en día ya es posible hablar de una cuarta generación del K-pop, donde se caracterizan las coreografías por incrementar su nivel de dificultad y tener un concepto fuerte. Las coreografías de esta generación requieren fuerza, técnica y trabajo en equipo, además de mucho control corporal. Esta generación está influenciada por la expansión global del K-pop, así que esto se ve reflejado en los conceptos que manejan los grupos, especialmente los grupos femeninos, donde se destacan coreografías más sexys y masculinas, es decir, más fuertes, representando el amor propio y el aumento de la autoestima. Los idols de la cuarta generación son llamados It Boys, y los aprendices son más completos en cuanto a canto, baile y rap, pero principalmente en la guerra del baile, por lo que los movimientos explosivos del género del hip hop son mayormente utilizados. Con la creciente popularidad del K-pop en todo el mundo, este género musical ha traspasado fronteras, llegando a Latinoamérica, llamando la atención de los jóvenes, llevando a la creación de grupos de K-dance, donde se realizan covers de las coreografías más llamativas del momento. Algunos de sus grupos son Black Pearl de Argentina, Seven Box de Argentina, Sugar Lips de Argentina, Unlimited de Argentina, Big 2 de Brasil, Clovers de Colombia, SWAT de Ecuador, Crew de México, Walls de Perú, Exaltium de México, Crew de México y Kings Perú de Perú. Si conoces algún grupo increíble de dance cover, menciónalo en los comentarios para que podamos conocerlo. Ahora bien, la creación de espacios para apreciar este encuentro cultural ha llevado a las organizaciones de concursos, workshops y academias. Algunos workshops son mukbang, que son plataformas digitales de canto, baile y cat food, donde dan clases de coreano, dibujo, entre otros, y se encuentran profesores coreanos y latinoamericanos de canto y baile. Adicionalmente, ED cuenta con un sistema de evaluación individual que permite una formación y corrección más precisa. También se encuentran concursos de K-pop en Latinoamérica. Por ejemplo, hay uno especial organizado en el Centro Cultural Coreano en Argentina, que desde el 2010 se considera el evento más importante en su género en todo el continente y uno de los más importantes del mundo por la cantidad de países involucrados. El concurso consiste en la interpretación de canto y baile de una canción únicamente de género pop o rock coreano y se selecciona un ganador en la categoría de baile y otro en la categoría de canto, y la participación puede ser individual o grupal.
El concurso México K-Pop Star es organizado por el Centro Cultural Coreano en México junto al periódico The Seoul Shinmun, y en él se pretende proyectar el amor a los seguidores de la cultura asiática, principalmente hacia el K-Pop, generando un intercambio de culturas por medio del baile. Los participantes deben presentar un cover de una canción de K-Pop. Asimismo, K-Pop Conecta es un festival online de K-Pop abierto a todo el mundo y es gratuito, en colaboración con los centros culturales coreanos de España, Argentina, Brasil y México. Se presentan 8 grupos, 2 en representación de cada país, y asimismo hay un último concurso muy famoso llamado Top Korea. Es un famoso concurso y cuenta con 2 categorías en las que se pueden incluir coreografías de K-Pop, y estas son K-Pop Music Video y Desafío de Show de Talento Coreano. La primera categoría consiste en la creación de un video musical de K-Pop producido y filmado por el participante. Se debe utilizar solo música de este género y tener una duración de alrededor de 5 minutos. El desafío de show de talento coreano consiste en mostrar un talento relacionado a la cultura coreana. Debe ser corto, 1 minuto aproximadamente, y creado en vertical para poder ser mostrado en las diferentes redes sociales, además de incluir elementos o movimientos de K-Pop, baile contemporáneo coreano, taekwondo y K-beauty. Hey, gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales.